Juan 12, del 44 al 50. Cuando lo tengan, ¿ya lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oremos al Señor. Padre, en esta hora venimos en nuestra humanidad frágil, débil, reconociendo que tu palabra es poderosa y es santa y es tan grande y tan real que sin ella no podemos vivir. Pero Padre, te rogamos que por el poder de tu Espíritu, Señor, hables a nuestras vidas, que nos llenes de Cristo, que nos hagas ver a Cristo. Señor, habla nuestras vidas, confronta nuestra maldad, doblega nuestra voluntad a tus pies y que podamos, Dios, venir a Cristo reconociendo que Él es nuestra máxima autoridad y nuestro gran vencedor, en el cual estamos cimentados para vida eterna. Señor, háblanos con poder y autoridad en este día. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Estas palabras de Jesús constituyen el resumen de las palabras públicas de Jesús. Entonces, ¿de qué trata el texto que vamos a hablar hoy? El texto trata sobre la suprema importancia de la fe verdadera y de la fe personal como respuesta a la revelación salvadora de Dios. Esta es la idea central que quiero compartirles en el día de hoy. Vamos a estar tratando sobre esto, la suprema importancia de la fe verdadera y personal en Cristo como respuesta a la revelación salvadora de Dios. Y el texto está dividido en dos partes principales. La primera parte la encontramos del versículo 44 al versículo 46 con el título de la apreciación y el propósito de los hombres ante el Cristo. La apreciación y el propósito de los hombres ante el Cristo. Y la segunda parte del texto está desde el versículo 47 hasta el versículo 50, la oportunidad o desdicha de los hombres ante el Cristo. Entonces, las dos ideas del texto son la apreciación y propósito de los hombres ante el Cristo y la segunda parte, la oportunidad o desdicha de los hombres ante el Cristo. ¿Qué significa Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cuánto aplica la vida de Cristo en su vida? Si nos fuéramos de este lugar, tendríamos que irnos con una idea bien clara de quién es Cristo y cuál es su propósito para nuestra vida, hermano. Porque de nada nos sirve estar en este mundo y no escuchar a Jesús y no conocer a Jesús. Entonces vayamos a la apreciación y al propósito de los hombres ante Cristo. El texto comienza diciendo en el versículo 44 y 45, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Aquí nos estamos encontrando con tres datos básicos en cuanto a la apreciación de nuestra fe. Tres datos básicos y relacionados a nuestra salvación. Lo primero que vemos aquí es el medio que Dios utiliza para nuestra salvación, que es la fe. Lo segundo, el objeto a obtener para nuestra salvación, que es Jesús. Y lo tercero, el Padre y el Hijo están unidos en una obra de salvación. Y yo diría que no solo el Padre y el Hijo, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu, aunque no se cita específicamente en este texto. Quiere decir entonces que hay un medio para la salvación, que es la fe, que hay un objeto en la salvación, que es Jesús, y que hay una unidad completa, perfecta en el Dios Trino para salvar al hombre.
El medio que Dios utiliza es la fe. El que cree en mí, el que me ve, dice Jesús. Aquí estamos hablando de sentidos perceptuales. Esos sentidos perceptuales comunes que todo hombre tiene. Todo el mundo tiene la capacidad de creer, tiene la habilidad de creer como ser humano y también de ver. Incluso los ciegos. Yo tengo un amigo ciego que en un momento nació ciego y en un momento le pregunté y le dije, ¿cómo imaginas a las personas? Y él me dice, sencillo, ¿eh? Me llama y me dice, ven al frente mío. Y coge sus manos y empieza a tocarme. Me dijo, yo te imagino de esta manera, yo te estoy viendo con mis manos. Entonces, aún los ciegos pueden palpar con sus manos y definir algo en el mundo natural que es común para todos los hombres. El Señor está hablando aquí de la fe y está comparando lo que se percibe con los sentidos perceptuales a lo que debemos percibir en un sentido espiritual. Y no es más que la asimilación y la percepción correcta de quién es Jesús. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la fe es una asimilación verdadera, sincera, correcta de quién es Jesús, porque le percibimos tal y como se nos da a conocer en su palabra. Esto es lo que nosotros llamamos una fe salvadora. Es la confianza personal que recibimos cuando fuimos expuestos a la predicación del Evangelio. Se necesita la predicación del Evangelio para que el hombre pueda tener fe en Jesús. Esta confianza es impartida por Dios, es dada por Dios, es un regalo dado por Dios. Cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 1, verso 29, hay un detalle interesante en ese texto. Porque ese texto está hablando de que nos es concedido de parte del Señor no solo padecer, sino también creer. Y la palabra que se está usando aquí, como que nos es concedido, lo que está hablando es de un regalo, de una dádiva dada por Dios. Quiere decir entonces que la fe es un regalo de Dios que nos está dando Dios para que nosotros podamos responder en fe a la salvación por medio de Cristo. Y en ella contemplamos y apropiamos en nuestra alma las excelencias del Mesías. Quiere decir, hermanos, que esta fe es una fe que tiene una asimilación correcta, una percepción correcta, que es dada por Dios y produce, nace tras la predicación de la palabra, en la cual contemplamos las excelencias de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hubiera pasado si en medio que Dios hubiese usado no fuera la fe? Imagínense que Dios hubiese definido que había que guardar la ley para ser salvo. Los del Antiguo Testamento no eran salvos por guardar la ley porque nadie la pudo cumplir. ¿Cuánta incapacidad hubiese en nuestras fuerzas para poder cumplirlo? Porque fuéramos ascetas, nos hubiéramos limitado de lo que es la comunión de la iglesia, o que fuéramos prósperos. ¿Cuántos hombres prósperos y adinerados hay en el mundo? O que hiciéramos grandes sacrificios con nuestro cuerpo. Nada de esto es importante para nuestra salvación, porque el medio que Dios utiliza es la fe. Aquellos que creen en Jesús y aquellos que ven a Jesús. Pero todo lo que no es fe y el hombre lo busca como un medio para su salvación, lo que logra en su vida no es más que despreciar la gloria de Dios ante la oferta del evangelio dada a los hombres. También desechamos de esta manera el sacrificio y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos hacemos incapaces porque ignoramos que la obra del Espíritu es la que nos capacita para poder responder y venir a Dios y vivir la salvación. Entonces la fe es un regalo de Dios. El poder creer, el poder ver a Jesús con ojos espirituales, con una percepción correcta, es un regalo dado por Dios y es el medio que Dios usa para nuestra salvación. Pero ¿quién es el objeto? Jesús. Jesús es el objeto a obtener en nuestra salvación. Dice, el que cree en mí, el que me ve a mí, el que me ve. Él está hablando del objeto. Ese es nuestro objetivo, nuestro propósito, llegar a Él. Él es lo que nosotros anhelamos. Y tristemente, hay mucha gente que viene a la iglesia y que viene buscando todo menos el propio Jesús. Hay quien se enamora más de doctrinas que del mismo Cristo. Escucha esto, hermano. Porque hay gente que lo que quiere es salvación, pero no quiere a Cristo. Tenemos que buscar a Cristo. Ese es el objeto de nuestra salvación. Y esto es peligroso. ¿Saben por qué? Porque si nosotros venimos buscando algo que no sea Cristo, lo que vamos a hacer es
buscar sustitutos y acompañantes en nuestra salvación, que lo único que harán es entorpecer nuestra vida de salvación. ¿Qué es lo que pasa con el catolicismo romano? Tiene muchos acompañantes. Los ídolos, los santos, el papa, en un momento las indulgencias, la autoflagelación cuando pecamos. ¿Cuántos sustitutos busca la religión? ¿Y qué hace el legalismo? Apoyarse en la fuerza del hombre o en el esfuerzo por cumplir una ley. ¿Qué hace el ritualismo? Tratar de hacer sacrificios y ciertas cosas para compensar o para hacer lo que no puede hacer nuestra fe puesta en el objeto de nuestra salvación, es Cristo. Cristo solamente, exclusivamente. Cristo no comparte su gloria. Y cuando Dios define que la salvación del hombre es personal y es única, es una salvación dedicada, enfocada en solamente un objetivo y un objeto, Cristo. Cristo es el único y no comparte ni una gotica de su gloria. Pero también vemos que esta es una obra de la Trinidad. El Padre y el Hijo están unidos en esta obra, porque Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién fue el que envió al Hijo? El Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús con esto? Jesús lo que quiere decir aquí es que el que cree en Él no cree exclusivamente en Él, sino que también cree en el Padre. Eso es lo que Jesús está queriendo decir. Hay una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Y aunque ambos son personas distintas, al mismo tiempo poseen la misma sustancia, el mismo poder, la misma eternidad, la deidad. Jesús es Dios, 100%. Dios es uno. Y como Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu es Dios. En una unidad perfecta. Por tanto, la disposición que tengamos con el Hijo dará y será dada al Padre. La disposición que tengamos con el Hijo la haremos con el Padre. Por eso Jesús le dice a los judíos, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Por tanto, conocer al Hijo, amar al Hijo, recibir al Hijo, es hacerlo con el Padre. Pero también de manera negativa. Porque aquellos que desprecian al Hijo, desprecian al Padre. Aquellos que ignoran al Hijo, ignoran al Padre. Y estamos en un contexto de incredulidad, donde los hombres están negando al Hijo. Y Jesús le está diciendo, si no crees en mí, no crees en el Padre. Si no me amas a mí, no amas al Padre. Por tanto, para tú poder definirte como un judío verdadero, como un creyente verdadero del Dios del Antiguo Testamento, tienes que reconocerme a mí, porque si no, no has creído en el verdadero Dios. Qué importante es ver la salvación y es lograr apreciar la doctrina correcta. Pero también hay un propósito definido que Jesús está dando en el texto. Y lo vemos en el versículo 46. Y él dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cuál es la expresión más popular en Cuba en estos momentos? ¡Llegó la luz! Si usted va a Cuba, lo más que usted va a escuchar, bueno, no lo va a escuchar mucho porque es que son muchas horas sin corriente. Pero cuando llega la corriente, lo primero que la gente grita, llegó la luz. ¿Cuán importante es la luz? ¿Cuánto gozo y cuánta alegría se siente el momento después de estar 10 horas, 16 horas, 24 horas sin fluido eléctrico y que llegue la corriente en un momento de mucha oscuridad y de mucho temor? Pues Jesús aquí está usando la luz y las tinieblas como dos elementos básicos importantísimos para el mundo espiritual. La luz y las tinieblas en la teología del Evangelio de Juan implican en Jesús algo y en los hombres algo. Jesús es la luz, los hombres están en tinieblas. Y ese es el contraste que vemos entre Jesús y los hombres. Y Jesús como la luz es la fuente de la vida. Es la revelación tangible de Dios para los hombres. Todo lo que el hombre necesita para poder ver, tiene que verlo por medio de Jesús y tiene que verlo en Jesús. Porque Él es la fuente de la vida.
Él es el que nos revela al Padre. Él es el que nos está diciendo, este es el camino, esta es la manera de poder ir al Dios monoteísta, yendo a través de mí. Pero los hombres están en un conflicto profundo donde sus obras son exhibidas como perversas y principalmente en oposición o negación a la luz. Aquí hay un contraste tremendo entre lo que es Jesús, lo que representa a Jesús y lo que son los hombres y hacen los hombres. Jesús es la luz, los hombres están en tinieblas. Pero la verdad es evidente cuando los hombres vienen a Cristo. Porque una vez que los hombres vienen a Cristo, conocen la luz. En Juan capítulo 3, versos del 20 al 21, Jesús dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiere decir que todos aquellos que aman a Cristo, porque es la luz, tendrán la evidencia de que son hijos de Dios, de que son salvos, de que tienen la eternidad en sus vidas. Entonces el propósito de Jesús al ser enviado a este mundo, ¿cuál es? Que todo aquel que en él crea no permanezca en tinieblas, no permanezca en la oscuridad de sus corazones, en los conflictos de sus corazones, en la oposición a la verdad, en la negación de la verdad. Ese es su propósito. ¿Y por qué los principales sacerdotes entonces y los fariseos querían matar a Jesús? Porque no reconocían que Jesús era Dios, porque no reconocían que era el Mesías, se consideraban un blasfemo. ¿Por qué los hombres anteriores, en los pasajes anteriores, cambiaban la gloria de Dios por los hombres? Porque eran incrédulos. Y estamos viendo que el hombre que rechaza a Cristo, rechaza a Dios. Dios no tiene necesidad de salvar a nadie, hermano. Sin embargo, es condescendiente con el hombre al enviar a Jesús a este mundo, a proponerle el evangelio a los que se salvan y a los que no. Y la fe en Cristo nos divorcia de nuestras tinieblas. Cuando tenemos fe en Cristo, divorciamos nuestra vida de pecado, nuestra vida de esclavitud, porque ahora tenemos un nuevo amo, ahora tenemos un nuevo camino. Es incongruente pensar de que tenemos fe, de que estamos en la luz y sigamos viviendo en nuestros pecados y en nuestra vida de inmundicia. Por eso la luz y las tinieblas no concuerdan, porque somos diferentes. Por eso el que practica el pecado, como dice Juan en su primera carta, es del diablo. Porque es incongruente pensar que si estamos en la luz, estamos en tinieblas al mismo tiempo. Porque donde llega la luz, se van las tinieblas. La tiniebla no es más que ausencia de luz. No existe otra respuesta demandante de parte de Dios que pueda ejercer el hombre para salir de su oscuridad que no sea la fe en Jesucristo. Hermanos, si usted está en oscuridad y pretende salir de su oscuridad, solo necesita poner su fe en Cristo. Esa es nuestra responsabilidad como ser humano. Juan capítulo 3, verso 16, es uno de los textos más conocidos y lo usamos para decir que Dios ama al mundo. Pero en esencia, cuando nosotros leemos desde el versículo 14 hasta el versículo 18, nos damos cuenta que de lo que se está hablando aquí, lo que está resaltando el texto es que tenemos que tener fe en Cristo. Que aquellos que no tienen fe en Cristo no están bien delante de Dios. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 3, desde el versículo 14, dice la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús es nuestro rescatista. Y si nosotros tenemos una percepción clara
y una apreciación clara de quién es Jesús y su propósito, nosotros encontraremos la vida que Él prometió y la vida por la que vino a este mundo, a esta plataforma que gira alrededor del abismo y que está sostenida en las manos de Dios. Cuando nosotros leemos nuestra confesión, en el capítulo 8, el primer párrafo muestra el propósito y el designio de Cristo al venir a este mundo por nosotros. Y dice la confesión en el capítulo 8, párrafo 1. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, el sacerdote y rey, la cabeza y el salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que fuera redimido, llamado, justificado, santificado y glorificado por medio de él en el tiempo. El propósito de Cristo está cumplido. Está cumplido. ¿Sabe dónde? En la vida y la evidencia de aquellos que le han conocido. Hermano, si usted es cristiano igual que yo, usted está experimentando el propósito por el cual vino a esta tierra. Y es darnos todas las bendiciones y las riquezas de su obra salvadora. Hemos sido adoptados, hemos sido santificados, hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido lavados. ¿Cuánto beneficio encontramos aquellos que hemos venido por fe? Por supuesto, una fe dada por Dios, pero una fe en la que Dios nos llama a que respondamos a su salvación, que miremos a Cristo, que contemplemos a Cristo y que entendamos quién es Él, como dice la Escritura. En resumen, por esta primera verdad, podemos ver que hay una apreciación consciente y una apreciación precisa, con claridad, ante cuál es el medio que Dios usa para nuestra salvación. ¿Cuál es? La fe. ¿Quién es el objeto de nuestra salvación? Jesucristo. ¿Y cuál es la correcta percepción de Dios? Que Dios es un Dios trino. Hay unidad completa en Dios. ¿Y cuál es el propósito? Ser librados de nuestras tinieblas. Por eso, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. Es una oportunidad que Dios nos está dando por medio de Cristo. Y nosotros estamos aquí alabando a Dios porque le conocemos. Pero triste sería que estemos escuchando este mensaje y no conozcamos al Señor. Y ahora veamos la segunda oportunidad, la segunda verdad del texto, que es la oportunidad o la desdicha de los hombres ante Cristo. Se nos ha tocado una oportunidad. Y esta oportunidad es para nuestro tiempo presente. Dice el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no vino en su primera venida a condenar al mundo. Si nosotros notamos eventos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, como la destrucción de la tierra por el diluvio de Noé, ¿qué fue lo que pasó en el diluvio de Noé? Dios salvó a una familia y a unos animales, pero condenó al hombre. ¿Qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra? El juicio de Dios contra dos pueblos, contra dos ciudades que eran pecadoras y que lo merecían justamente. ¿Qué pasó con las naciones que se levantaron en contra del pueblo de Dios cuando Dios los mandó a destruirlos y a eliminarlos completamente? Eso es juicio de Dios. Sin embargo, Jesús no vino a juzgar al mundo, porque su primera venida tenía un propósito, y era el propósito de salvar a aquellos por los cuales el Hijo vendría a morir. Por eso Juan capítulo 8, verso 51, Jesús dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquellos pecadores que están en tinieblas y no atesoran el mensaje de Cristo deberían asombrarse, porque el propósito por el cual Jesús vino fue para salvar a pecadores por medio de la fe.
Y aquí está la victoria de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a este mundo a salvar a los pecadores. Esa es la oportunidad que tiene el hombre, de que está vivo en estos momentos, de que hoy estás vivo y que aún todavía esa dispensación de la gracia está presente para ti. Esa oportunidad de que te arrepientas hoy está presente para ti, pero eso no será siempre. Va a llegar un momento donde se acabará esa oportunidad. Quizás el día que mueras, que no puede ser a lo mejor muy distante de este día. O quizás cuando Cristo venga, que puede ser lo más pronto que no se puede imaginar. En fin, oyéndonos de esta vida a través de la muerte, oyéndonos de esta vida por la venida de Cristo, tendremos un día que enfrentarnos al juez justo, el cual conoce nuestros pensamientos, el cual conoce nuestro corazón y el cual sabe bien qué es lo que hay en la raíz de nuestro corazón, la que no le contamos a nadie, porque la salvación consiste en creer en Cristo, pero quienes rechazan a Cristo tendrán la seguridad de ser juzgados como culpables en el tiempo señalado. El verso 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto está fuerte, hermano. ¿Sabe usted qué cosa es la longanimidad? Que Dios sea longánimo. Esa es la capacidad de Dios para esperar hacer su juicio ante el pecado del hombre. A veces las personas piensan que porque Dios se tarda en hacer justicia contra alguien que hace mal, es débil o no es lo suficientemente poderoso. Pero ¿saben qué? Eso es una fortaleza de Dios. Porque Dios le está dando oportunidad al hombre para que se arrepienta. Y cada día que Dios le da al hombre una oportunidad para que se arrepienta y no se arrepienta, es una lista más en su cuenta y en su culpabilidad. Al final, a largo plazo, la longanimidad de Dios nos pasará la cuenta. Terminará un día. Un día llegará un momento donde el hombre tendrá que ser juzgado por Dios y Dios le está dando oportunidad. Aprovechemos esa oportunidad si no conocemos al Señor. Porque es el tiempo de conocer al Señor, porque va a llegar un momento donde eso no va a pasar. Y lo triste es que la gente se confía cuando Dios espera. Se confía y sigue viviendo en su maldad y se mete más en su maldad y más en su maldad y más en su maldad. Y vive pensando de que no va a haber un final, de que no va a haber un juicio, de que no va a haber una condenación a aquellos que hacen el mal, pero ese día llegará más rápido de lo que te imaginas. Pensando en este punto, yo estaba recordando lo que ha sucedido por estos días y cómo el dictador de menor fuerza se paraba en sus tribunas diciendo: vengan a mí, cobarde. Y cómo el presidente con una mayor potencia y una mayor fuerza llegó y se lo llevó en fracciones de minutos. Y con esto no estoy defendiendo un punto político ni otro. Lo que sí estoy es defendiendo que todo hombre tiene un domador y que todo altanero llega un momento que le llegará la justicia. Amados hermanos, si el hombre que es incapaz, que es insuficiente, hace a veces justicia sobre otros hombres pecadores, ¿qué será cuando Dios haga justicia sobre todos los pecadores que no aceptaron a su Hijo? Un poder mayor venció a un poder menor. ¿Y cómo será el día que tengamos que estar delante de Dios y el Señor nos juzgue a nosotros? Dijo Arthur Pink: ¿qué puede ser un juicio demasiado severo para aquellos que han despreciado a un ser tan grande como el Todopoderoso? Si quien es culpable de traición contra un gobierno terrenal merece perder su vida, ¿qué castigo puede ser lo suficientemente grande para quien ha preferido su propio placer antes que la voluntad y la gloria de Dios, que es infinitamente bueno? Despreciar la excelencia infinita merece una miseria infinita. Dios le ha ordenado al pecador que se arrepienta. Lo ha cortejado con propuestas de gracia. Ha suplido generosamente todas sus necesidades y le ha presentado al Hijo de su amor, su tesoro más preciado. Y sin embargo, los hombres
persisten en su curso perverso. Notemos a quién se refiere Jesús en este texto para ser juzgado. El que me rechaza y no recibe mis palabras. El que rechaza al Hijo y no recibe sus palabras será juzgado en el día postrero. Este es el contraste de aquellos que creen y ven. Aquellos que tienen una correcta apreciación y una correcta percepción y asimilación de quién es el Mesías. Aquí estamos viendo los contrarios. Aquí estamos viendo a aquellos que no quieren apreciarle, que no quieren recibirle, que no quieren conocerle. Por el mensaje de la semana pasada estábamos definiendo a estas personas como incrédulos. Los que tienen una naturaleza sorda y ciega ante Cristo, quienes son exhibidos por la palabra de Dios como culpables, aquellos que cambian la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Pero ¿quién será el testigo? ¿Quién les acusará el día final? Dice el texto, la palabra de Cristo. Lo que dijo Cristo, el mensaje del evangelio le juzgará, porque te fue predicado, lo estás escuchando en estos momentos y no lo crees. Eso debería atemorizarnos, porque cada vez que se te predicó la palabra, cada vez que se te habló de Cristo y no te arrepentiste y seguiste viviendo en tus pecados, llevará cuenta el día del juicio final. ¿Cuán serio es arrepentirnos ante el mensaje del evangelio? Allá de los hombres que no escucharon el mensaje, la naturaleza le habló, su conciencia le habló, todo lo que pasa le habló y le dijo, hay un Dios que es real. Pero allá de los hombres, escuchando el mensaje de Cristo, no le conocieron. Qué grave es esto. Y el mensaje del evangelio, este mensaje de Cristo, le juzgará porque es un testigo visible. Ellos escucharon y no creyeron. Porque es un testigo justo. Ellos escucharon y rechazaron. Y porque es un testigo condenatorio. Ellos escucharon y son culpables. Entonces, ¿qué hará Dios? ¿Cree que Dios no va a juzgar al pecador? La doctrina del juicio divino es tan bíblica como la doctrina de la salvación. Es tan bíblica, es real. Y Jesús habló más del infierno que del cielo. La Biblia dice que seremos juzgados y que el pecador será juzgado. Hay un texto que a mí me atemoriza y es el texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 6 al 10, donde Pablo está diciendo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios permita que esta advertencia pueda despertar nuestros corazones si hemos pecado, a arrepentirnos como creyentes, pero si no conocemos al Señor, a correr por nuestra salvación. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Cristo es tan firme, es tan real, pero hay esperanza, hermano, porque estamos vivos, estamos escuchando. Hay esperanza ahora, en estos momentos, en este segundo, para que nos arrepintamos si hemos pecado, para volvernos a Dios. No tenemos que esperar a mañana, es ahora, en este momento donde estamos vivos y Dios nos ha dado un segundo de vida. Hay una esperanza porque Cristo es fiel a su palabra. Y el texto termina diciendo, desde el versículo 49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esta expresión de Jesús debería ser interpretada en cuanto a la economía de la redención. No hay diferencia entre el Hijo y el Padre en cuanto a su deidad. Y de aquí afirmamos
que hay una igualdad de voluntad entre el Padre y el Hijo, y por eso el mandamiento que el Padre le da al Hijo no es en contra de la voluntad del Hijo. Así que hay una total relación entre lo que Jesús está diciendo y lo que el Padre le dio. Escuchar al Hijo es escuchar al Padre. ¿Cómo es posible que podamos creer en un Dios monoteísta y no podamos creer en su Hijo? Por eso Jesús se tenía que molestar con los fariseos, con los judíos. ¿Cómo es posible que diga que eres hijo de Abraham y no crees en mí? Abraham me vio. Esta es la expresión en la cual el Hijo está mostrando su misión a la que vino a este mundo. El Hijo eterno. Él cumpliría el mandamiento del Padre. Y esto sin ser forzado. Él lo asume voluntariamente. Se hace hombre y viene a esta tierra con un propósito de salvar a los escogidos, de librarnos de las tinieblas, de librarnos de la esclavitud, del pecado. Una buena obra del Hijo sobre nosotros, la cual no podemos valorar. Entonces, ¿a qué mandamiento se refiere Jesús? Es el mandamiento de lograr, de revelar, de proclamar la vida eterna. Él vino a lograr la vida eterna y lo hizo. Él vino a revelar la vida eterna y lo hizo. Y él vino a proclamar la vida eterna y lo hizo. Y lo está haciendo en estos momentos para, si no somos creyentes, venir a él. Toda la fidelidad del Hijo al mandamiento del Padre se cumplirá. Y esto garantiza que por los que el Hijo muere, por los que el Hijo viene, tendrán todos los privilegios y las bendiciones de la salvación. ¡Qué gozo! No depende de nosotros, depende del Hijo. Y Él lo hizo, lo logró. ¿Qué beneficio tenemos aquellos que somos creyentes de que no pereceremos nunca? De que cuando nuestros pasos estén en decaída, el Hijo nos sostiene. De que cuando el justo se caiga, el Señor le levante, porque es su Hijo. De que llegaremos al final. Pero también qué garantía tendrán aquellos que rechazaron al Hijo, porque su fidelidad no es solo para garantizar la salvación y asegurar la salvación de sus hijos, sino también para garantizar la justicia del juicio que vendrá con aquellos que le rechazan. Hay tanta fidelidad para salvar como para condenar. Es la misma fidelidad. Y este texto expresa el respaldo total del Padre en la persona del Hijo. El respaldo total de Dios, el Dios trino obrando. El Dios monoteísta es un Dios trino. Y aquellos que no creen en un solo Dios y no creen que ese Dios es trino, están condenados por la eternidad. Así que deberíamos puntualizar en nuestra mente que hemos sido influenciados por la religión de los testigos de Jehová o por los musulmanes o por otras religiones que niegan la Trinidad, que no reconocen a Jesucristo como el enviado del Padre, el Hijo eterno de Dios, porque estaremos en graves peligros. El texto de hoy se resume en la siguiente frase: la suprema importancia de la fe verdadera y personal que debemos tener en Cristo. Y esta fe está claramente expuesta en la Escritura. Dios nos la revela. Dios nos las da a través del Hijo, nos las propone a través del mensaje del Evangelio. Pero ¿qué haremos con ella? ¿Qué haremos con esta pequeña fe? Y este examen a nuestra alma es un examen a nuestra alma de pecador, a nuestra alma de hombre, a nuestra alma de alguien que quizás todavía está en tinieblas o de alguien que haya salido de las tinieblas. Porque todos debemos examinar nuestra conciencia, examinar nuestro corazón, examinar nuestros pasos, examinar lo que creemos o lo que no creemos. Amados hermanos, esto es tan serio como lo más serio que usted pueda pensar. Cada vez que se le predique la palabra a usted y usted está endurecido ante la palabra, debe darse cuenta de que Dios le está dando una oportunidad para que usted se arrepienta. Pero cada vez que se le da la palabra a una persona que ama al Señor, es una oportunidad para que usted se acerque más al Señor. Al final el Señor quiere atraer a sus hijos. Y te voy a hacer un examen en esta hora antes de terminar. Y algunas preguntas que debo hacer. ¿Has utilizado la fe como el medio correcto para tu salvación? ¿Es la fe ese medio que Dios te dio a ti para tu salvación? ¿O es el legalismo, el compartir la fe con otras cosas? ¿Has puesto
en Jesús y en su obra redentora, exclusivamente la mirada para ser salvo? ¿O has puesto la mirada en tu propio yo, o en tus propias obras, o en tus propias capacidades? ¿Reconoces a Dios Trino y su plan soberano en la salvación de tu vida? ¿Puedes dar testimonio en tus obras de que has sido rescatado de las tinieblas? ¿De que ya no practicas el pecado? ¿Que Satanás no es tu Señor? Y si no eres un creyente genuino, ¿qué esperas para ir a Cristo? Ya esa obra fue hecha, fue consumada en esa cruz. Lo que nos queda es mirar esa cruz. Lo que nos queda es mirar esa obra, mirar ese sufrimiento por los pecados de aquellos que vienen a Él. Sé uno de esos, de los que toman por fe ese sacrificio de una manera personal. Corre a Cristo por tu vida, porque hay una advertencia. Si no corres hoy, llorarás mañana. ¿Qué esperas? ¿Qué resultados esperas? Si el que vino a este mundo y cumplió la obra, la cumplió fielmente. Si la salvación dependiera de nosotros, yo le aseguro 100% que ninguno de los que estuviera sentado aquí estuviera ahora sentado aquí. Se lo aseguro 100%. Y no por mi experiencia, por la escritura. Porque Dios garantizó la salvación por medio de su Hijo. Amados hermanos, tenemos un tesoro tan grande. Vivimos en un espacio tan precioso que es estar en las manos de Dios por medio de su Hijo. Hermano, ¿cuánta gente está perdida? ¿Cuánta gente sigue falsas religiones? ¿Cuánta gente sigue sus falsos caminos? Y nosotros estamos en Cristo, el que prometió cumplir la palabra de su Padre. La cumplió y es efectiva para la vida de aquellos que tienen fe. Hermanos, es una fe lo que necesitamos. Dios no nos pide que hagamos un gran sacrificio. Dios no nos pide que llevemos una carga desde muchas millas de distancia. Dios nos pide que miremos correctamente quién es su Hijo y que aceptemos que todo eso que hizo su Hijo es por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener la vida de su Hijo. Démosle gracias al Señor en esta mañana por su Hijo Jesucristo.